Dos simples lapiceros en el televisor podrán ayudarte a ver canales de TV gratis. Vamos a buscar dos lapiceros comunes que tengamos en la casa, agotado por supuesto, que no estén en uso. Lo vamos a colocar acá. Si desea te puedo dar la medida. Estos miden 14 centímetros de longitud. Lo colocamos aquí. Vamos a buscar un pedazo de cable coaxial obsoleto, un promedio de 40 centímetros de longitud. Vamos a colocar en el extremo del cable coaxial un conector tipo F roscado. Fíjate, nos vamos al lado opuesto y acá vamos a sacar una sección de cable de aproximadamente 12 centímetros de longitud. Marcamos con el uso de una cuchilla. Nosotros vamos el conductor interno en esta ocasión. Es muy fácil. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Si deseas ser miembro del canal para ayudarnos, puedes hacerlo a través de la suscripción como miembro del canal y así nos ayuda a comprar materiales gastables. Pues bien, obtenido ese centro que está acá, vamos a sacar un poquito aquí de la malla para exponerla. Evitamos que la malla entre en contacto con el conductor central. Para ello, cortamos cualquier residuo de malla que pueda poner en riesgo nuestra antena. Es importante que te busque otro pedazo de este conductor, de otro viejo cable. Por acá, de un viejo cable, voy a sacar ese conductor que lo desnuda igual y me interesa quedarme con el conductor interno. Ok, y esta parte que está la vamos a aterrizar aquí con la malla. Para ello introducimos una sección del cable. Fíjate. Te aseguro que con este proyecto tú vas a ahorrar dinero, que es lo importante. Y con ello podrás ver todos los canales de TV. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño giro y vamos a enrollar el cable de esta forma para garantizar que tenga una unión firme. Listo. Ahí está. Vamos a enderezarlo de esa forma y ahora, estando así, simplemente doblamos los dos conductores y deben de quedarte de esa forma. Aquí no importa la longitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar un poco acá. Vamos a tomar ambos lapiceros. En caso de que estos puedan ser desarmados de esta forma, retiramos los componentes y nos quedamos con la base. Si no, solamente retira esto. Entonces, voy a buscar papel de aluminio de cocina y voy a cortar secciones así y lo voy a introducir por acá. Lo coloca fino de esta forma. Mira qué sencillo. Y lo vamos a introducir dentro de nuestro lapicero. Así, mira. Queda oculto, ¿verdad? Entonces te toma el que tenga mano, lo acomoda, lo introduce en nuestro lapicero de esta forma. Ya. Tomamos otra sección. Fíjate que no estoy usando ni siquiera cuchilla, nada. Es totalmente manual. Haz esto, mira. ¿Por qué no necesitamos medida?
porque el lapicero nos está dando la medida que nosotros necesitamos. Mira lo que yo estoy haciendo, introduciendo el aluminio dentro del lapicero. Y aquí en esta parte también debemos de hacer lo mismo. Debemos de terminar de rellenar acá. Mira, cerramos ahí, buscamos otro poco para colocarle al otro. Es algo muy rápido, sencillo y práctico que tú debes de realizar. Y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a terminar de acoplar nuestro elemento nuevamente. Y finalmente vamos a tomar los elementos y lo vamos a introducir de esta forma por donde sale la punta del lapicero. Mira, qué fácil. Así le damos la vuelta e introducimos el próximo. Y tan sencillo como lo ves, de esta forma hemos realizado una potente antena con el uso de 2 lapiceros, un poco de cable coaxial y papel de aluminio de cocina. Vámonos con la prueba. Si te ha gustado este proyecto, regálanos un like, suscríbete y nos vemos ahora con esta demostración. Gracias. Vamos a finalizar con la instalación de nuestro proyecto. Recuerda, una antenita de emergencia por si necesita fabricar una antena en pocos minutos. Vamos a encender el TV y vamos a hacer la conexión de ella. Ok, me da mucho trabajo porque la antenita, al ser tan corto el cable coaxial, colocarlo detrás, vieron lo dificultoso que es. Entonces ya la antena está recibiendo. Les recuerdo que deben de colocar suficiente papel de aluminio en el interior del lapicero o de los lapiceros para que pueda haber buen contacto. Si pueden abrir algún agujero por las puntas, por donde sale el cable, mucho mejor, y por ahí sacan un poco de la envoltura y la antena va a tener mejor cobertura. Recuerda, esta es una antena de emergencia que debe de utilizar próximo a antenas repetidoras, y de esta forma tú ahorras dinero recibiendo toda la señal que pueda llegar. Si necesita ahorrar dinero, puede construir este proyecto que te he mostrado. Esto es para zonas urbanas, es decir, dentro de la ciudad. Para una antena con mayor alcance y mayor potencia, tenemos otras antenas aquí en el canal JM Actualidades. Así que ya pueden ver cómo esa antena está recibiendo señal, una antenita de emergencia. Si te gustó este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades y nos vemos en una próxima entrega. Vamos a mostrarle ahora la conexión de la antena. Correcto. Entonces, para ello, vamos a desmontar acá la cámara de donde está. Fíjense, vamos a ver si tiene suficiente energía, ok. Y miren la conexión, muy incómoda por cierto, para esta antenita que hicimos. Entonces miren, todavía inclusive se puede apretar más. Miren cómo queda. Por eso era que me daba trabajo a mí realmente hacer la conexión. Miren que hasta para quitarlo, debido a que el conductor es muy corto. Ahí desconecté y se pierde la señal. Así que nos vemos pronto. Gracias.